Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El tema de las energías libres es muy controvertido. Lo hemos dicho en más de una ocasión. El país que más energía tenga y más barata sea, será el más poderoso del planeta. Si conoce usted un país que puede producir energía de manera ilimitada y a coste cero, ese país será el que domine el mundo. Quizás ese país exista, quizás esa tecnología exista. Tal vez lo que están haciendo, sencillamente, es impedir que esos datos lleguen al público en general. Y nos muestran una especie de mundo Disney donde seguimos utilizando esas centrales y esos sistemas que nos cuestan tan caro. Para hablar de las energías libres y lo que hay detrás, tenemos ni más ni menos que a José Luis Tejero. José Luis, ¿qué tal estás? Muy buenos días, José Luis. Es como hablar conmigo mismo. Es como una especie de eco, ¿no? Hombre, la verdad es que tus padres fueron muy originales a la hora de elegir el nombre. Buen nombre, efectivamente. Bueno, vamos a ver, José Luis. Yo os quiero contar que yo con José Luis hablo de vez en cuando, mantengo largas conversaciones telefónicas en las cuales tratamos muchos temas, desde la política internacional hasta, por supuesto, las energías libres, de la cual él conoce bastante porque las ha investigado muy de cerca y, bueno, pues de manera medio en serio, medio en broma, pues ha llegado incluso a dar una serie de conferencias sobre este tipo de energías. Vamos a ver, José Luis, ¿existe alguna tecnología que genere energía libre de manera indefinida? Existir existe, pero de cara a la galería no. Evidentemente no. O sea, que tú puedas acceder mañana y comprarla por internet y comprarla en cualquier tienda, evidentemente no existe. Pero que se haya investigado largo y tendido, incluso por los propios gobiernos, sí. Y por personas físicas que han estado con este tema. O sea, ¿quieres decir que cuando alguien descubre esto, ya sea una organización, el propio gobierno o una persona de manera individual, cuando descubre alguna tecnología de este tipo, lo que hacen es que lo cogen o a él o a la tecnología y lo guardan? Sí, porque como tú bien decías, crea un agujero disruptivo. O sea, automáticamente cuando se tiene un acceso a una energía ilimitada, todo el paradigma conocido se destruye. O sea, todo se destruye. Bueno, la verdad es que todo aquel conocimiento que destruye los pilares de algo es negado inmediatamente. Todos nos acordamos, pues no sé, por ejemplo, desde el heliocentrismo famoso hasta que se pudo imponer sobre el geocentrismo, hubo mucha sangre, sudor y lágrimas, y si no que se lo digan a Giordano Bruno. Y efectivamente nos encontramos con cosas de este tipo, cosas tales como importantes generadores o sistemas de generación de energía infinita que hay. A ver, cuéntanos un ejemplo, háblanos de algún ejemplo que tú conozcas, por ejemplo, de algún dispositivo que genere energía de manera ilimitada. Bueno, la famosa máquina que es bastante conocida por internet y además es muy poca la información que se tiene, es la máquina de Metermita, por ejemplo, que coincide con el nombre de la comunidad Metermita que está en Suiza. ¿Te refieres a estos tipos que son una comunidad Totalmente religiosa cerrada, muy cerrada, ¿no? estanca, que además son religiosos. Sí, sí, es como unos Amis, pero muy especiales, se conoce bastante poco de ellos. Y de hecho, de la máquina Metermita hubo estudios largos, largos y tendidos. O sea, vinieron de la NASA, vinieron ingenieros, Paul Bowman, que era su creador, al principio dejó manga ancha para que se estudiara, luego ya empezó un poco a mosquearse y ya empezó a cerrar esto. Y no sacaron, por más que estudiaron, no sacaron absolutamente nada. O sea, no saben cómo funcionan, claro, porque intentan basarse en algo conocido, pero es que esta máquina no es una máquina convencional. Lo que más podemos decir o lo que más se aproxima es que es una máquina basada en la máquina estática Windhoek, la máquina de electroestática, que la electroestática de estático tiene bien poco. Bueno, en el tema de energías libres sabes que hay mucho fraude. Muchísimo. Nos hemos encontrado fraude, por ejemplo, del famoso motor QEG. En realidad, el famoso Quantum Energy Generator lo que hacía era que no conseguía ese punto de resonancia que decía que había conseguido, en el cual producía más energía eléctrica que la que generaba. Yo tuve confianza en esa máquina porque la gente que la diseñó me pareció honrada, pero al final me equivoqué. Cuando ellos muestran las tablas de consumo
de esa máquina, resulta que en ningún caso esa máquina producía más energía de la que generaba, con lo cual nos engañaron a todos. También me engañaron cuando me presentaron el famoso generador pendular, ¿no? ¿Te acuerdas aquel vídeo que hice? Sí. Que me decían que sí, sí, te juramos por Dios que esto funciona, que ya lo tenemos. Y se rasgaban las vestiduras. No, yo les decía, seguro, seguro, no nos estáis engañando. Y él decía que sí, que sí, que sí. Todavía tengo el vídeo, que por cierto, es un vídeo que tendré que poner un marco diciendo que el vídeo... ¿Sabes lo que pasa? Esto ya en algunos grupos en los que estoy apuntado de energía y tal, hemos hablado largo y tendido nosotros en este tema. Sí. Y siempre llegamos a la conclusión que todo lo que se basa en mecánica es bastante imposible, o por no decir totalmente imposible que funcione, porque tenemos rozamientos, tenemos conversiones de ese rozamiento en calor, todo eso es pérdida. O sea, un método mecánico no va a llegar a funcionar. Aquí no, la energía en este caso la energía libre no se va a basar en un sistema mecánico, sino un sistema oscilante o un sistema que capte partículas que están fuera, el famoso mar de Dirac y todo. O sea, que es que energía hay, lo que pasa es que no estamos conduciéndola de forma eficiente hacia este camino. Bueno, pero por ejemplo el motor de Mohamed Yusif, este turco, seguro sabes quién es, ¿no? El turco sí, este motor magnético, este señor lo lleva a la Universidad Delft de Holanda. He tenido la oportunidad de ver un vídeo, y creo que lo has visto tú también, en el cual en la universidad está en una sala rodeado de... Sí, rodeado de gente, sí. Rodeado de gente que son ingenieros y catedráticos. Este señor hace funcionar la máquina, la desmonta, les deja a esa gente tocar y manipular todas las piezas, y por cierto, luego la monta y la máquina no demuestra tener fraude. E incluso la llevó a una exposición en Ginebra también, que fue muy popular. Sí. O sea, con lo cual, y tiene elementos mecánicos, con lo cual este señor parece ser que ha llegado a algo. Bueno, evidentemente yo hablo también porque yo tengo 2 patentes, son 2 chorradas, son un colector térmico de plástico, pero cuando tú te pones a hacer una patente tienes que pagar dinero, tienes que hacer unos papeles, o sea, tiene un proceso por el cual si fuera un engaño yo creo que hasta cierto punto no te compensaría, y sobre todo si empiezas a hacer patentes fuera, o sea, no solamente en España, sino que haces España, Alemania, en Italia, tienes que hacer traducciones de todos tus patentes, o sea, es un gasto horrible, o sea, hay cosas que no tienen sentido hacerlo para engañar. El turco este creo que lo ha patentado en 50 o 60 países, cuidado, y eso le cuesta un dinero, cada país le cuesta una pasta. Lo que pasa es que me consta, ya para contarlo brevemente, parece ser que una empresa alemana a principios del 2015 le compra la patente para la distribución en Alemania, la empresa se viene abajo, la patente está agarrada por esta empresa que no puede producir nada, entonces se ha quedado todo en el aire, hay un limbo. Todas estas cosas que parecen demasiado casuales es como que obedeciesen a una mano del destino que no quisiese que esas energías existiesen. Bueno, pero esto pasa muchas veces, incluso ha pasado con otras máquinas, por ejemplo, la famosa máquina, no sé si conocerás, de la persona esta que tenía una máquina con un tubo de vacío que estaba hecho con metales especiales, que lo tenía que traer de fuera. Me suena un montón. ¿Cómo se llama ahora? Ahora mismo se me ha ido el nombre de la persona. Bueno, pues esta máquina entraron... Si es que, joder, siempre es lo mismo. Cuando empezamos a contar esto, siempre pasa igual. Entra un tío, le rompen la máquina, tal, lo cogen o lo matan, y dices tú, pero bueno, siempre estáis contando lo mismo. Desgraciadamente es que es así. O sea, esta persona saca una máquina especial, lo demuestra, hay periódicos, hay filmaciones, hay de todo, y de repente te entran en el laboratorio y te lo rompen. El propio Tesla tuvo un incendio en el laboratorio de forma muy extraña también. O sea, y cuéntalo, Stanley Meyer. ¿Qué le pasó a Stanley Meyer? A Stanley Meyer le envenenaron, clarísimamente, y además luego su hermano, que era gemelo de Meyer, intentó seguir. Que hay mucha gente que no sabe quién es Stanley Meyer. ¿Qué hizo? Bueno, pues si quieres lo hago rápidamente un resumen. Stanley Meyer era un científico por allá por los años 80, muy prestigioso, trabajó en propulsión de la NASA, hizo trabajos de muy alto nivel y él rápidamente se dio cuenta que el agua pues podía ser un combustible como otro cualquiera y empezó a investigar sobre resonancia. Cuidado, Stanley Meyer no solamente es resonancia, que todo el mundo se queda en la resonancia del agua, no. Meyer, si te lo estudias bien la patente, es muy compleja.
no solamente tiene un sistema de resonancia, sino que la propia cámara de resonancia lleva un autoajuste, porque cuando las condiciones de resonancia empieza el calor a funcionar y demás, se desajusta. También llevaba una serie de láseres, llevaba una serie de... Era muy complejo. Pero él llegó a diseñar un buggy, el famoso buggy de Stanley Meyer, sí, con el cual recorrió, y esto está en los, salió telediarios y todo en Estados Unidos, que recorría largas distancias, porque un litro de agua produce aproximadamente 1850 litros de hidrógeno y oxígeno. Bueno, ¿qué le pasó a este señor? Este señor, por lo visto, un día le llaman los hombres de negro y le ocurre algo, ¿no? Sí, bueno, le llaman las compañías petrolíferas de Estados Unidos, en este caso no sé si era la Shell o era la Texaco, una de estas empresas tan importantes, y le dicen que quieren comprar la patente, punto. Y entonces él, gracias a Dios, que era pues, precisamente un religioso exacerbado, dijo que no, que esto era una cosa que tenía que sacar al mundo y que no, ni por todo el oro del mundo lo sacaría. Y entonces directamente pues se niega y pues un día comiendo pues empieza a gritar en un bar, un restaurante, que me han envenenado y sale a la calle y cae fulminado. Bueno, también le ocurrió a Eugene Malou, ¿no? Eugene Malou, sí. Otro que también se muere. Otro genio, Eugene Malou, sí señor. Que se nos mueren todos. Nombre del MIT, además, cuidado, que no es un cantamañana. Sí. Este trabajó en el MIT, además tenía un doctorado de Harvard, llevaba 15 años investigando la fusión fría, tenía un montón de experiencia ya. Sí. Estaba tocando el cielo, y cuando digo el cielo es que ya la tenía agarrada. Escribe a un ingeniero de NASA, ex ingeniero de NASA, ahora ya no trabaja para NASA, se llama Richard Hoagland, y le escribe en el correo electrónico, le dice a Hoagland, he conseguido finalmente la fusión fría, ya la tengo, ya es mía, ya está en mi mano, en su aspecto teórico. Y al día siguiente, ¿qué es lo que le ocurre? Pues al día siguiente volvemos otra vez a las famosas historias estas que suena como al equipo A, ¿no? Que siempre pasaba lo mismo. Pues al día siguiente, pues una noche, durmiendo, mientras estaba en su casa plácidamente descansando, pues alguien le entra, supuestamente para robarle, y lo que le hace es pues darle una somanta de palos con un bate de béisbol, o sea, fíjate qué agresividad y qué mala leche, sí. Y matarlo y decir luego a la policía que bueno, que había sido un robo en el cual no le faltaba absolutamente nada. Y ahí fin de la historia. Ahí fin de la historia. Vamos a ver, ayer tuve la oportunidad de hablar contigo sobre una curiosa conspiración. Claro, es que luego nos llaman, es que sois conspiranoicos. No, siempre es lo mismo. Coja usted un periódico y dígame en una página donde no haya una conspiración, porque al final, si lees la definición de conspiración, y a ti te lo he oído incluso en una conferencia, te das cuenta de que la tuve mayoría... que hacerlo porque como siempre hablamos igual, dije voy a describirlo, pues lo que es. Pues es que la gente sepa que parece ser que existe una conspiración de tal modo que la gasolina que nosotros, o los combustibles que utilizamos en nuestros vehículos, han sido modificados para que no puedan dar lo que deberían dar y para que nuestros vehículos no funcionen como pues 5 o 6 veces mejor. Cuéntanos esa historia, que es muy interesante. Bueno, fíjate lo que acabas de decir. O sea, hasta ahora mismo seguimos siendo conspirados, y algo tan sencillo como la gasolina. A ver, la gasolina, vamos a hacer un resumen muy rápido. Cuando la Standard Oil, Rockefeller, hace el craqueo del petróleo, como yo le llamo, cuando coge al cochino, porque en realidad el petróleo, sabes, el barril es como un cochino, porque todo vale. Entonces, cuando una de las partes sale, que es casi un gas licuado, porque la gasolina, si os fijáis, prácticamente es un gas licuado. Si te lo echas en la mano y soplas, eso se evapora. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos con este gas licuado? Si esto es muy peligroso. Y alguien dijo, bueno, lo podemos usar en motores. Hasta ahí todo bien. Pues llega 1930, 1940, sale un personaje llamado Pogue, que diseña un carburador, el famoso carburador Pogue, en internet si lo buscáis. El carburador Pogue se basaba en gasificar, o sea, en pasar esa gasolina líquida, pasarla a gaseosa. Y entonces esa gasolina entraba ya mezclada con el aire en perfecta estequiometría, en perfecta mezcla, para carburar, para funcionar el motor Otto. Vale, él descubrió, tú lo dirás ahora más concreto que tienes los datos, conseguir un kilometraje enorme. O sea, estábamos hablando de que por un litro sacaba, José, ¿tienes el dato ahí, por favor? Pues mira, no
no lo tengo aquí, pero creo que era como 5 veces más eficiente que... De 5 a 7 veces más eficiente que un vehículo convencional, ¿eh? Bueno, pues entonces, este sistema POGE conseguía un kilometraje tremendo. Bueno, vale, de acuerdo. ¿Qué ocurre? Evidentemente Rockefeller no va a permitir que un coche con este kilometraje pueda salir a la calle. ¿Por qué? Porque claro, haría que no se gastara prácticamente gasolina. A partir de esa época de POGE, justo después de POGE, empieza a la gasolina a echarle un aditivo tipo parafínico, una especie de resina parafinosa, que lo que hace que si tú intentas vaporizar la gasolina, esa gasolina te va a producir un embotamiento, una especie de melaza que consigue que te tape totalmente los carburadores. De hecho, una de las pruebas que mucha gente que nos escuche, que son mecánicos, o que meramente tenga una motosierra, cualquier tipo, si la dejas un año, la dejas una temporada larga, el carburador se ensucia. ¿Cómo podría ser que algo ensucie cuando estamos hablando de que la gasolina es prácticamente un alcohol, en el sentido de que evapora sin dejar residuos? ¿Por qué? ¿Por qué estropea esto? Porque está aditada, para que no se pueda hacer esto. O sea que para que la gente nos entienda, hay un tipo que diseña un carburador que consigue una eficiencia de la gasolina alucinante. Eso implica que el consumo de gasolina por parte de la población mundial se reduciría enormemente. Y la industria productora de hidrocarburos lo que decide es meterle una resina para que el invento A no funcione. Correcto. Además, lo podemos demostrar. Esto no es una cosa que tú y yo hablamos porque estamos muy alucinados de la vida o nos hemos tomado unas copas y nos hemos decidido poner aquí a grabar. Si ustedes ahora mismo se van a una tienda de donde vendan productos de motosierras y usted pide, por ejemplo, de la marca Steel, no sé si puedo decirla. Perfectamente. Bueno, pues usted compra gasolina para motosierra de la marca Steel, no está aditada. Perfectamente la puede dejar en la motosierra años que no se va a estropear. ¿Por qué? Porque no tiene el aditivo resinoso. Otra cosa que también tienen totalmente prohibido echar este aditivo en aviación. Los aviones no lo llevan. No lo llevan porque a lo mejor se les cae, ¿no? Pues por seguridad, evidentemente, la aviación civil les tendrá totalmente prohibido echar aditivos. De hecho, esa gasolina es la mejor, claro, los aviones tienen que ir con lo mejor. Claro, es que es un problema porque, quiero decir, hay una cantidad de intereses detrás que es imposible dinamitar este muro no voy a decir de hormigón, yo voy a decir de acero de la mejor calidad. Por un lado, los gobiernos se llevan el 50% de los impuestos. Por otro lado, las distribuidoras, que se llevan también una gruesa parte del pastel. Y por otro lado, la OPEP, la que está extrayendo el hidrocarburo, que la OPEP es una pandilla de mafiosos que lo que hacen directamente es subir y bajar las producciones de crudo para manipular los costos y de ese modo, bueno, pues ganar más o menos literalmente controlando todo el mercado, ¿no? No se les puede llamar de otra manera. Cuando hacen esas famosas reuniones de la OPEP, nadie es capaz de decir, oiga, de estos señores, ¿por qué no hay un control internacional sobre estos sujetos? ¿Qué sucede aquí? Y además, José, una cosa muy importante que poca gente se ha dado cuenta de este detalle. A ver, se está insistiendo mucho en los coches de hidrógeno, pero por una razón, porque no se dejaría el monopolio. O sea, el hidrógeno actualmente, o sea, hoy, al día de hoy, el mayor proceso de hidrógeno se saca del hidrocarburo. Entonces, si casi todo el mercado del hidrógeno se está sacando del hidrocarburo, seguimos con el mismo cochino. Yo pensé que se extraía del agua. No. O sea, que lo extraen de los propios hidrocarburos. Entonces, todavía más aún. Porque eso que tú dices estaría muy bien, por ejemplo, si utilizáramos molinos y con los excedentes de energía, que en ese momento, imagínate que la red rechaza esa entrada para el pool y dice, no queremos todos estos megavatios, automáticamente se bifurcaría esa energía y se empezaría a producir hidrógeno. Eso sí sería viable. Pero claro, yo no sé si a esta gente les hace mucha ilusión esto. Hombre, esta gente se ha demostrado que nos quiere muchísimo, todo lo que hacen es por nuestro interés, como se ha podido ver desde hace 150 años, ¿no? Otro dato, esto que te acabo de decir ya se estuvo investigando en el ¿cómo se llama? El Centro Aeroespacial Español, en el INTA. INTA estuvo haciendo una investigación sobre esto, utilizando aerogeneradores, placas solares de acumulación de hidrógeno para luego pila de combustible. Esto ya se ha probado. Se ha hecho pruebas para ver si es viable sacar hidrógeno y tenerlo como remanente energético.
En resumidas cuentas, que tenemos o podemos tener energías indefinidas, gratuitas, podemos tener energías mucho más baratas de las que tenemos, pero hay tal cantidad de intereses por encima que no dudan en utilizar las peores estrategias, como es la coacción, la subversión o incluso me atrevería a decir, en el caso de Stanley Meyer, lo voy a poner ahí entre comillas, el asesinato, para intentar impedir que esas tecnologías lleguen a gente como tú, como todo el mundo, como yo. Al final nos vemos obligados a seguir utilizando el hidrocarburo, que está en propiedad, como sabemos, tanto de los productores de la OPEP como de esas grandes distribuidoras que en este mundo prácticamente podemos decir que con las manos contadas son la cantidad de ellas que existen. ¿Qué solución le ves al futuro? Ya haciéndote una pregunta final. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que al final saldremos victoriosos y conseguiremos que alguien genere o cree una energía renovable que podamos utilizar a nivel casero, que podamos tener nuestro generador en nuestras casas? Pues mira, por lo menos en España lo llevamos muy crudo, porque fíjate que ahora mismo ya nos han puesto un taxímetro al sol, ahora automáticamente nosotros que tenemos una energía, ¿ves?, libre, porque el sol es una energía que nos sale todos los días, y con una mera placa, ¿no?, una mera placa solar, cuyo rendimiento ya empieza a ser cercano al ciclo Otto, cuidadín, o sea, ya el ciclo Otto, que hablamos de un teórico de 25%, y una placa solar, tenemos placas de 17% sin problemas. Ya nos ponen pegas y nos ponen tarifas y nos ponen cosas extrañas. O sea, yo lo veo un poquito delicado esto, ¿eh? Bueno, la verdad es que no tenemos más que ver dónde acaba la mayoría de nuestros políticos, en qué tipos de empresas, energéticas. Hombre, qué bueno eso, sí señor. Energéticas. ¿Qué ocurre? Que entre las energéticas y nuestros políticos hay corporativismo. Total. Y ese corporativismo es tan grande que no tiene usted más que abrir una factura y ver esa especie de pluses que a ustedes les meten en las facturas y ver a quién ha aprobado y firmado ese tipo de pluses que a usted le cobran, que realmente lo barato es la energía y lo caro son ese tipo de aderezos como esos impuestos y ayudas, etcétera, etcétera, que se meten en las facturas eléctricas. José Luis, me he enterado que has abierto un canal en YouTube. Cuéntanos algo. Bueno, pues después de mucho insistirme los amigos y darme mucho la coña, ponte algo en YouTube y empieza un poco a contar cosillas, pues he abierto un canal que se llama el canal Off-Grider TV, y que no sé si existe en inglés, pero me he inventado ahí un signogismo, como se quiera llamar, que es off-grid, o sea, fuera de red. El grider sería como el que se sale de la red, ¿no? Pues es un poco contar mi experiencia en renovables, un poco que yo me voy de la red eléctrica, voy a montar aquí un pifostio que no veas, y voy a contar mi experiencia diaria y voy a contar cosas relacionadas con esto. Bueno, pues estupendo. Te deseamos los mejores éxitos al canal y, por supuesto, que consigas esa liberación. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer auténtico, José Luis. Y como siempre os decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.